Shabbat Shalom, amados Ajina Hayot. Que el Padre Eterno los guarde y los bendiga, amados, en esta Boker Shabbat, en esta mañanita de Shabbat. Les mandamos un Shalom Gadol grande a todos los seguidores y a todos los que se han suscrito a este canal. Que el Padre Eterno los bendiga a todos, amados. Mandamos un saludazo a nuestros hermanos, a nuestro hermano Gustavo, a la hermana Gema, verdad que ellos siempre nos apoyan aquí con un like y con un comentario. Baruch Hashem, bendito sea nuestro Abba. Creo que son gratis, verdad, son gratis los likes y los comentarios. Solo es cuestión, verdad, de ir al teléfono y pum, pucharle. Bueno, Baruch Hashem, amados, bendito sea nuestro Abba. Y vamos a continuar en esta porción, que es la segunda aliyah de la parashá Beat Hanan, ¿ok? Y yo supliqué. Nos quedamos en el 4.12, en el 4.13 vamos a iniciar. Me parece que no sé si se miraba bien los versículos, los últimos versículos de esta porción anoche. Bueno, por si sí o por si no, vamos a ponerlos. A ver, vamos a ponerlos ahí un poquito en lo que hacemos las bendiciones, ¿ok? Y dice así, vamos a recitar el Shema y luego el Padre Nuestro, ¿ok? Dice así: Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Baruch Shem Kevod Malchut Olam Ba'ed, Be'avta et Yahweh Elohecha, Bechol Levavcha uBechol Nafshecha uBechol Modecha, Bechayu Adevarim Ha'ele Asher Anochim Etzavecha Hayom Alevavecha, Betzinamta Levanecha, Bedivarta Bam Beshivtecha, Bebeitecha ubelectecha baderech, ubeshoveja ubekumeja, ubsartan leolal yadeja behayu, letotafot beyeineja, ubsartan al mesusot beiteja, ubishaireja, beshen Yahshua HaMashiach. Amén. Escucha, Israel. Adonai nuestro Elohim, Adonai uno es, y bendito sea el nombre majestuoso de su reino, desde ahora y para siempre. Y amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estarán las palabras estas que yo te ordeno hoy sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas al estar sentado en tu casa y al andar por el camino, al acostarte y al levantarte. Las atarás como señal sobre tu mano y serán por recordatorio entre tus ojos. Las escribirás sobre los dinteles de tu casa y en tus portones, en el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén. Baruch Hashem. Ahora el Padre Nuestro dice así: Avinu Sheba Shamai, Yizkada Simcha, Tabo Malchuto, Yacheret Zonaha, Kemo Bashamaim Ken Baaret, Et Lecherukenu Tenanu Ayom, Uslalanu El Jobotenu Kaasher Islamnu Gamanagnu, Leayavenu Bealtevienu Lidei Nisayom, Kiim Hatzenu Min Ara, Kileja Amamlaja, Bea Gebura Beatiferet, Beolmeyo Lamim, Beshem Yahshua HaMashiach. Amén. Abba nuestro que estás en los Shamaín, exaltado sea tu nombre. Venga a tu reino y hágase tu voluntad, como en los Shamaín, así como también en la tierra. El eje nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en las tentaciones, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y el honor por todos los siglos, en el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén. Baruch Hashem. Ahora la bendición por la lectura de la Torá dice así: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemisbotav betzivanu la'asok divrei Torá. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado que nos ocupemos de las palabras de la Torá, en el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén. Baruch Hashem. Bueno, entonces vamos a continuar, amados. Vamos a continuar y empezaremos en el 13. Aquí en el 13, ¿ok? Si es que permítame, déjeme bajar, o más bien subirla.
A ver, déjenme chequear si se mira. Ok, parece que ahí está. Bueno, vamos a iniciar con el pasuk 13. Y dice así: y él les declaró el Brit a ustedes, el cual él ordenó a ustedes hacer, la Eseret ha-Devarim, las 10 palabras, y él las escribió sobre 2 lujot abanim, tablas de piedra. Amén. Bueno, como ustedes podrán ver, no dice los 10 mandamientos, sino las Eseret ha-Devarim, ¿verdad? Es muy importante saber eso, ¿verdad? Ese es el pacto. Dice las 10 palabras, ¿verdad? Y bueno, vamos a leer el 14. El 14, recordemos que el 14 dice: y me ordenó Yahweh en ese tiempo enseñarles a ustedes Jukim y Mishpatim, para que ustedes los hicieran en la Eretz, en la tierra donde ustedes cruzarán para poseerla. Recordemos que este texto lo explicamos anoche, ¿verdad? Junto con el principio de la parasha. Así es que vamos a continuar y dice: y guarden mucho ustedes sus nefeshot, porque no vieron ustedes ninguna temuná, ninguna imagen, en el día que les habló Yahweh a ustedes en Horeb, de entre el fuego. No sea que ustedes se corrompan y se hagan para ustedes mismos un petzel, una escultura, un ídolo, un símbolo, o temuná, o imagen, semejanza o similitud de un sacar, de un varón, o nequeba, o de una hembra. O también figura o diseñada o escultura de ningún animal que esté sobre la Eretz, sobre la tierra, o taboní, o figura de ningún ave con las que vuelan en los shamaín, ¿verdad? No se debe de hacer ninguna figura para adorar, ¿verdad? Y por eso dice que no nos dio ninguna imagen. Irónicamente, ¿verdad? El sistema mundial es lo que nos da, ¿verdad? Y ahí es donde nos debemos de dar cuenta que el sistema está totalmente en contra, no siquiera no nos deja, ¿verdad? Avanzar, sino que está en contra de todo lo que aquí está escrito, ¿verdad? En contra de lo que aquí está escrito. Y bueno, vamos avanzando rápido para que, ¿verdad? Porque dice el 18. Otavni, dice: figura, diseño o escultura, de nada que se arrastre sobre la dama, sobre la tierra, o tanim, figura, diseño, de ningún pez que esté en las aguas o debajo de la tierra. A ver. Permítame. Bueno, lo vamos a leer porque casi todo esto dice lo mismo. A ver, permítame poquito. Vamos a leer todos estos pasajes que se refieren casi a lo mismo para dar una explicación, ¿verdad? A ver, permítame. Bueno, aquí llegamos al 19, dice: y no levantes tus ojos hacia los Shamaín, y tú veas al Shemes, al sol, a Yarea, y la... Bueno, a ver, aquí lo vamos a dejar. Y lo vamos a dejar con el 18, ¿verdad? El 18 que decía, así lo voy a volver a leer acá. Dice: Otavnim, de nada que se arrastra sobre la dama. Dice: o figura, diseño de ningún pez que está en las aguas o debajo de la tierra. Ok, vamos a parar allí para dar una breve explicación sobre esto, ¿verdad? Porque
Recordemos que hay, ¿verdad?, especialistas que se dedican a que la gente o el mundo transgreda estos mandamientos. Prácticamente es gente que totalmente se da cuenta que la única manera de someter a la gente es haciéndolos que transgredan los mandamientos de Elohim. Y dice, está prohibido representar al Mesías por medio de un pez. El origen del símbolo del pez, llamado Ixtus, es Ixtus. Fíjense cómo dice, casi igual que el nombre que le dieron al Mesías. Es el culto al dios pez, filisteo Dagón, que fue infiltrado en la fe por los cristianos durante el segundo siglo después del Mashiach. En lugar de abandonar sus ídolos y servir al único Elohim, arrastraron sus prácticas paganas y prácticas paganas populares que existían en todo el imperio romano, ¿verdad? Recordemos que uno de los turbantes del papado es el símbolo de este dios, ¿verdad? El dios Dagón, ¿verdad? El dios pez. Ese es ¿verdad? Qué irónico, ¿no? Va y luego se dice vicario de Cristo, ¿verdad? O dicen que es el sumo pontífice, el sumo puente, ¿verdad? El mediador entre Dios y los hombres, o sea, se hace pasar por el Mashiach, ¿verdad? Totalmente para que el mundo que lo sigue transgreda la escritura, ¿verdad? Adorando a un dios pez. Qué ironía tan grande, ¿verdad? Y sigue más, miren. Entonces vamos a leer el 19, dice: y no levantes tus ojos hacia los Shamaín, y tú veas el Shemesh y la Yarea, y las Cojabín, todo el ejército de los Shamaín de los cielos, y sean impulsados a inclinarse a ellos y servirles, que ha designado Yahweh su Elohim a todas las naciones debajo de todos los Shamaín, de todos los cielos. Y dice, y ustedes, el 20, y ustedes los han tomado, y a ustedes los ha tomado Yahweh, y los sacó a ustedes del horno de hierro de Misraim para ser un pueblo de herencia, como ustedes lo son hoy. Dice, y Yahweh estaba airado conmigo por... Bueno, a ver, hasta ahí lo vamos a dejar. No, ¿verdad? Miren, esto estaba profetizado en el libro de Enoch, que íbamos a adorar al ejército de los cielos, a las estrellas, al sol y la luna. Bueno, pues la misma institución que se hace pasar por el dios Dagón, irónicamente también nos da otra figura mesiánica, ¿verdad? Representada por la luna llena, que viene siendo la hostia. Y nos da una figura del Eterno representada por un sol, que viene siendo ¿cómo le dicen? El Santísimo, que es un sol, prácticamente un sol con la luna en medio. Y miren que es lo más venerado, y te dice, no vais a tirar porque es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Representado en una luna. Y no obstante, ¿verdad? El sistema que nos oprime, porque esta es opresión. Esto no es parte de la casualidad. Ellos saben por dónde atacar. Por eso, ¿verdad? Miren, irónicamente, ¿verdad? Los ángeles, ¿verdad? La ciudad de Los Ángeles, donde residen las estrellas de Hollywood, ¿verdad? Miren qué impresionante esto. Entonces, muchos ídolos de las estrellas de Hollywood, prácticamente, pues,
mucha gente en el mundo los idolatra a estas estrellas de Hollywood, ¿verdad? Pues estás adorando a las estrellas de los ángeles. Prácticamente estás adorando a los ángeles caídos. No es casualidad, ¿verdad?, que estas televisoras llamen estrellas a las personas. Miren qué impresionante, ¿verdad? Incluso en Los Ángeles, ¿verdad?, que están una calle principal donde eres famoso, te regalan una estrella y te la pones allí y ya vas, y ahí anda la gente entre las estrellas. Y irónicamente, muchas televisoras en el mundo, ¿verdad? Por ejemplo, en México, el canal de las estrellas. Miren qué ironía, qué ironía. Entonces, ¿verdad?, idolatran a los artistas, a los cantantes famosos. ¿Ves? Eso es idolatría, amados. Eso es idolatría. Estás idolatrando a las estrellas. Que prácticamente es una representación de los caídos, de los ángeles caídos. No es otra cosa. No es normal que, ¿verdad?, que todo eso salga en las televisiones, ¿verdad? Y pues todo el sincretismo que nos avientan para dormir a la gente. Y la única manera de despertar las personas sobre todo eso, pues es estudiando la Biblia. Estudiando la Biblia, por eso está prohibida en 52 países. ¿Verdad? Ok. Entonces continuemos. A ver, ¿dónde? Y ustedes los han tomado Yahweh. Y a ustedes los ha tomado Yahweh y los sacó de ustedes del horno de hierro de Misraim para ser su pueblo de herencia, como ustedes lo son hoy. Y Yahweh estaba airado conmigo por causa de ustedes, y juró que yo no cruzaría el Jardín, y yo no cruzaría el Jardín, y que, perdón, que yo lo leí dos veces, y que yo no entraría en la Eretz, en la tierra buena, la cual Yahweh, su Elohim, les está dando a ustedes por herencia, porque yo moriré en esta tierra y no cruzaré el Jardín. Pero ustedes cruzarán y poseerán esta tierra buena. Amén, amén, amén. Miren. Bueno. Aquí, ¿verdad?, entramos en lo que, ¿verdad?, que usted no tiene que tener miedo de hablar del alabar. Usted no tiene que tener miedo de hablar del alabar, de hablar de la escritura. Y no debe de tener miedo de equivocarse, sobre todo, ¿verdad? No debe de tener miedo. ¿Por qué? Porque, miren, Moshe Rabeno se equivocó y miren, no cruzó el Jordán. Entonces, David Amelech también se equivocó. Nuestro padre Abraham se equivocó. Bueno, y así sucesivamente, ¿verdad? Muchos se equivocaron y no por eso Elohim los destruyó, ¿verdad? O ya no pasó o los destruyó algo, ¿verdad? O no los dejó ¿verdad?, para los tiempos postreros. No, fueron perdonados porque se arrepintieron de todo corazón, ¿verdad? Y más para adelante vamos a ver también eso. Entonces permítame, déjeme bajar la cámara antes de que se me pase. A ver. Ahí mero. Vamos a leer el 23 y el 24. Dice: guárdense ustedes, no sea que olviden el brit, el pacto de Yahweh, su Elohim, que él hizo con ustedes, y se hagan ustedes un petzel, una figura o un ídolo, o temuná, o imagen a semejanza de todo lo que les ha prohibido Yahweh, su Elohim. Y el 24 dice: porque Yahweh, su Elohim, fuego consumidor es, un Elohim celoso. Un Elohim celoso. El nombre Caná, Elohim celoso, se encuentra en 3 ocasiones en esta parashá.
¿verdad? El Eterno creó la creó la relación sentimental entre esposos para que pudiéramos aprender algo de su amor por nosotros. De la misma manera creó también el sentimiento de celo en el momento de que uno de los cónyuges deja de ser fiel a su pareja y se junte con otro. El celo que siente un varón cuando su mujer empieza a preguntar por otro hombre por otro hombre, es un pequeño reflejo de cómo el Eterno actúa cuando nosotros buscamos de otras fuentes, ¿verdad? O más bien cuando preguntamos por otro Dios. Eso es una transgresión, ¿verdad? Dice que uno no debe de andar preguntando, ¿verdad? ¿Qué haces tú en tu religión, verdad? ¿O qué adoras allá? ¿O qué es lo que tienes tú para adorar? ¿Qué hace tu religión? No debemos ni de preguntar, ¿verdad? Eso es como, ¿verdad? Darle celos a nuestro Padre, a nuestro esposo que es el Eterno, que es un Elohim celoso. A ver, pasemos al 25 y 26 y 27, vamos a leer. Dice, cuando ustedes ya hayan engendrado hijos y hijos de sus hijos y envejecido en la Eretz y se haya corrompido y ya hayan hecho para ustedes mismos un Petzel, un ídolo, o temuná, o imagen, de toda cosa, así hayan hecho lo malo a los ojos de Yahweh, su Elohim, para provocarlo a ira. Y mis testigos ellos son hoy, los Shamaín, los cielos y la Eretz y la tierra, porque ustedes perecerán pronto. Dice, perecerán pronto. Ok, dice, perecerán pronto sobre la Eres, sobre la tierra a la cual están cruzando el Jardén, allá para poseerla. No prolongarán sus días sobre ella, porque serán completamente destruidos. Serán completamente destruidos. Bueno, dice, cuando hayas engendrado hijos, nietos y se hagáis envejecido. Aquí hay una profecía, ¿verdad? Hay una profecía de lo que iba a pasar con el pueblo de Israel después de haber envejecido los primeros. En la tierra se corrompieron e hicieron ídolos. El resultado de esta idolatría fue la deportación a Asiria de las 10 tribus del norte y a Babilonia de 2 tribus del sur. Rashi comenta que la palabra os hagáis veteranos, ¿verdad? O se hagáis ancianos, en hebreo, noshantem, tiene el valor numérico de 852, lo cual alude a que el exilio iba a suceder después de 852 años. Sin embargo, como el texto dice que iba a ser totalmente exterminados de la tierra, lo cual no pasó porque fue dejado un remanente en la tierra. El exilio fue adelantado 2 años para ocurrir en el 850 años después de la conquista de la tierra. ¿Verdad? Bueno, eso es una interpretación, ¿verdad? Y luego dice en el libro de Daniel 9:14, el Talmud menciona que Hashem trató con el pueblo con caridad, en hebreo tzedaká, y trajo el exilio 2 años antes de su tiempo destinado. Así no fue destruido todo el pueblo, ¿verdad? 2 años antes, yo creo, para que no se perdiera todo el pueblo, ¿verdad? Permítame tantito. Okay. 2 años antes se trajo
¿verdad? El juicio. Permítame, déjeme tomar agüita. Ay, ay, ay. A ver, ¿hasta dónde leímos? Ahora sí ya me perdí. Ok. A ver. Y ustedes servirán allí a dioses que son obra de manos de Adán. Ok, vamos a leer el 29. Y ustedes buscarán allá a Yahweh, su Elohim, y ustedes lo encontrarán si lo buscan a él con todos sus corazones y con todas sus nefeshot, con todas sus almas. A ver, permítame, déjeme leer también el 30. No, hasta ahí. El 29. Dice, todas las veces cuando los profetas hablan de juicio por causa del pecado de Israel, también pronuncian una promesa de restauración. Lo mismo sucede en este texto. Aquí vemos que la promesa de hallar al Eterno es dada a los descendientes de los israelitas que se encuentran entre las naciones. La condición para encontrar al Eterno es buscarle con todo el corazón, con todo el alma. Esa es la condición para que Elohim te vuelva a sacar de entre las naciones, ¿verdad? Es buscarlo con todo el corazón y con toda el alma. ¿Cómo se hace? El versículo 30 nos da la respuesta. Volverás a Hashem tu Elohim y escucharás su voz. La manera de buscar al Eterno es escuchar su voz. Esa voz se encuentra en la Torá de Moshe, en la Torá de nuestro Elohim y el resto de la escritura, de las escrituras inspiradas, ¿verdad? Y qué importante, ¿verdad? Miren qué hermoso, ¿no? Que nos ha sucedido esto. Quiere decir que Elohim nos ha vuelto a él, ¿verdad? Nos ha vuelto a él con todo el corazón, con todas nuestras almas, ¿verdad? Escuchar su voz, esto es escuchar la voz del Eterno. Estudiar la Torá. Estudiar la Torá. Ok, pasemos al 30. Dice, y en la angustia de ustedes, cuando todas estas cosas hayan venido sobre ustedes, en el Aharit Hayamim, en el fin de los días, y si ustedes se vuelven a Yahweh, su Elohim, y escuchan su voz, ¿verdad? Bien, dijimos que en este texto es donde se explica el pasado, el 29, perdón. Dice, la expresión los postreros días hace referencia al tiempo antes de la introducción del reinado mesiánico en la tierra, ¿verdad? Es decir, nuestro tiempo. Tanto el Midrash como Rambam relacionan esta parashá con la redención final. Por otro lado, Rambam considera que se trata del exilio babilónico y que la redención final es anunciada en la parashá Nitzavim, que está en Deuteronomio 33 al 4, y Yashinú, y en la parashá Ashinú, que está en Deuteronomio 32. Escucharán su voz, y los últimos tiempos los descendientes de Israel van a retornar a la Torá. Esa es la manera de buscar con todo el corazón y con toda el alma. Es imposible volver al Eterno sin hacer caso a lo que Él dice en la Escritura. Nuestro amor por Él se manifiesta en nosotros, en nuestro interés en estudiar y poner en práctica la enseñanza de la Torá. Amén, 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 amén. ¿Verdad? Esto pues no hay más explicación para esto, ¿verdad? Ya entendimos, esa es la manera que Él nos habla. Escuchamos su voz cada Shabbat y cada que estudiamos la Torá, ¿verdad? Hay la manera de retornar a Él,
No hay otra manera. Cuando rechazas la Torah, rechazas al Eterno, rechazas al Mashiach, rechazas a los Shalahim, rechazas a los profetas. Estás rechazando todo. Prácticamente, ¿verdad? Te estás, pues tú solito te estás ahorcando, te estás poniendo la soga al cuello. A ver, permítame. Vamos a pasar al 31. A ver, déjeme ver si se mira. Bueno, vamos a bajar un poquito la cámara. Ahí. Ya vamos a terminar. 31 y 32 terminamos y luego continuamos. Dice, porque un Elohim Rahum, compasivo, Yahweh es, no los dejará y no los destruirá y no olvidará el brit con sus padres, el cual él juró a ellos. Miren qué importante entender esto, ¿verdad? Que a pesar de todo lo que hicimos, él dice y promete que no los dejará ni nos abandonará, ¿verdad? Porque él hizo una promesa a nuestros padres. Él hizo una promesa a nuestros padres. Dice, en los postreros días, cuando los descendientes de Israel se vuelvan al Eterno, o sea que si usted ha vuelto al Eterno, que si usted ha vuelto a la Torah, usted es descendiente de Israel, escuchando y obedeciendo las palabras de la Torah, experimentando su compasión y su fidelidad para ser reintroducido en el pacto que fue jurado a los padres, a nuestro padre Abraham, Yitzhak y Jacob, ¿verdad? Dice, el Midrash enseña que hay 5 motivos para que venga la redención final. Según estos versículos, de acuerdo con lo que pasó durante en la primera redención de Egipto, el pueblo de Israel está en angustia. Miren, ahí está. Va a haber 5 razones, dice. Dice, el pueblo de Israel está en angustia. El pueblo de Israel hace teshuvah, se arrepiente y vuelve a Hashem. El pacto con los antepasados será vigente. La misericordia de Hashem se manifestará. El tiempo predestinado para la redención final habrá llegado. Creo que todo esto ya se ha cumplido. Ok, todo esto ya se ha cumplido, ¿verdad? Las cinco razones para la redención final. Estamos en los últimos tiempos, ¿verdad? Baruch Hashem. Bueno, vamos a terminar con el 32. Amén, amén. De cierto, pregunten ahora de los Yamin Rishonim, primeros días, que fueron antes de ustedes, desde el día que Elohim creó al Adán, al hombre, sobre la Eres, desde un extremo de los Shamaín hasta el otro extremo de los Shamaín, de los cielos. Y dice, hasta el otro extremo de los cielos. ¿Ha habido cosa tan grande como esta? ¿O se ha escuchado algo como esto? ¿Verdad? Y miren lo que viene, ¿verdad? Lo que viene. Dice, yo los recogeré de todas las partes hasta donde los he enviado. Amén, 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 amén. Pues, ¿verdad? Dice, a ver, lo voy a leer de nuevo el 32. Dice así, dice así. De cierto, pregunten ahora de los Yamin Rishon, de los primeros días. Pues es allí donde entra la Torah, ¿verdad? Donde preguntamos de los primeros días, de Bereshit, del principio. Dice, la Torah nos exhorta a estudiar la historia de la humanidad desde Adán y Java, desde Adán y Eva. También nos exhorta a investigar en la geografía, en las culturas del mundo para asegurarnos que lo que pasó en la salida de Egipto con la entrega de la Torah en el Sinaí fue
algo extraordinario, nunca visto y vivido por otros hombres. Esto es una muestra de que Hashem es el único Elohim en el cielo y en la tierra. Amén, amén, amén. Creo que todos nosotros ya hemos investigado que sí, efectivamente, todo sucedió como está aquí, como está escrito, ¿verdad? Hay, ¿qué será? Decenas de investigadores que nos han revelado las cosas que sucedieron, ¿verdad? En el lugar de los hechos. Se ha encontrado demasiada evidencia, ¿verdad? En el monte Sinaí, que no está en Egipto, sino en Arabia Saudita, ¿verdad? Allá. Se mira el monte quemado, se mira la roca donde, ¿verdad? Donde salía agua, ya la encontraron. Hay pruebas en las piedras de todo lo que ha sucedido, lo que sucedió en el monte. Hay pruebas de la apertura del mar, ¿verdad? Hay pruebas de la apertura del mar. Hay pruebas bueno, cientos de pruebas que han salido a la luz, que si usted, ¿verdad?, tiene dudas, pues investíguelas simplemente, ¿verdad? No hay duda, no hay duda, no debe de haber duda, porque ya hay demasiadas pruebas. Se encontró la estancia de Joseph en Egipto, sí, la estancia de Joseph y las tribus en Egipto, que hace unos años atrás nunca se había encontrado evidencia. Pues se encontró hasta una estatua de Joseph, me parece, ¿verdad? Se encontró hasta una estatua de Joseph, se encontraron las casas de las tribus en Egipto, ¿verdad? ¿Qué más? Ha habido tanta evidencia, hay tanta evidencia, ¿verdad? Ahorita que se ha encontrado, hay pruebas de gigantes, hombre, gigantes, hay prueba de gigantes, ¿verdad? Que esas no salen en la tele. Irónicamente, ¿no? Irónicamente, todo lo que es de gigantes no sale en la tele. Pero ahorita, en la actualidad, están naciendo hombres gigantescos, hombres grandísimos, ¿eh? Además de que hay hasta uno de 3 metros. Ay, ay, ay. Tremendo esto, ¿eh? Tremendo. Para que no quede duda. No quede duda que todo es veraz. Amén, amados. Baruch Hashem. Pues lo vamos a dejar aquí. Y en un rato vamos a regresar con el resto de esta porción. Como les decía, es un poco extensa. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Vamos a hacer la bendición por esta lectura de la Torah. Y dice: Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, aser natan lanu Torah emet bechayei, olam natah betoheinu, Baruch atah Adonai, noten ha-Torah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos diste la verdadera Torah, infundiendo en nosotros vida eterna. Bendito seas, Adonai, que nos diste la bendita Torah. Te damos toda Rabá, vino Malquino, en el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén, amén y aleluya. Baruch Hashem.